Muy buenos días a todos los que están presentes. Agradecer primero a los que componen Red Géride, especialmente a Loris, también bueno, a Alexandrini y a Macarena, que hoy día está ahí casi subiéndose al avión. Señalar que, bueno, esto no es específicamente propio de mi postdoctorado que estoy haciendo estos 2 años, sino que forma parte de un proyecto Fondar, como señalaba Alexandrín, que se enmarca en unos esfuerzos más amplios también, que tiene que ver con, desde el Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, también donde está muy activamente Alexandrini y Isabel Cruz, que no sé si está presente ahí escuchando, en los esfuerzos por recuperar, por un lado, los archivos históricos de los monasterios femeninos de clausura de la ciudad de Santiago, y por otro lado también todo su patrimonio material e inmaterial. Entonces, en el marco de esos esfuerzos es que postulamos las tres a un proyecto Fondar para justamente investigar todo lo que es la repostería de estas mujeres de clausura. Y ahí nos empezamos durante toda la investigación, nos llamó la atención un aspecto que se repetía en los libros, especialmente de cuentas de estos monasterios, una frase repetida en varias instancias, que era la compra de azúcar para preparar dulce para las enfermas, que es el título, ¿no es cierto?, del trabajo que les voy a presentar hoy día. Entonces, desde ahí nace esta investigación. Ahí se me olvidó ahí poner el cronómetro. Y lo que les quiero presentar hoy día en particular, yo ya he hablado varias veces antes en otras instancias. Entonces lo que les quiero presentar hoy día es una parte de un artículo que hemos preparado junto con Isabel, y que les voy a leer el resumen. Dice: en los últimos años ha quedado de manifiesto que el problema del sobrepeso y la obesidad ha deteriorado el bienestar de la población chilena, siendo el excesivo consumo de azúcar uno de los puntos centrales del problema. El presente artículo aborda este tema desde una perspectiva histórica, enfocándose en la importancia terapéutica que tenía este producto para la sociedad de Santiago entre los siglos XVII y XVIII. A través del cruce entre fuentes conventuales inéditas y otras fuentes publicadas de época, y considerando los planteamientos teóricos de la historia cultural de la comida, se demuestra el uso médico que las monjas de clausura de esta ciudad le otorgaban a la sacarosa procesada. Asimismo, se explica dicho fenómeno a partir de una antigua tradición hispanoárabe, difundida en Chile a través de recetarios de cocina y tratados médicos. La frecuente elaboración de dulces de frutas, junto a la profusa ingesta de bebidas, jarabes y sorbetes edulcorados por parte de estas religiosas, son algunos ejemplos de ello. Entonces dividimos el artículo en las partes que ustedes tienen ahí en la pantalla. Obviamente hay una introducción, viene una parte donde se explica de dónde proviene este azúcar medicinal, una segunda parte donde se explican todas las preparaciones azucaradas y medicamentosas que preparaban las monjas de Santiago, entre ellas los dulces, los jarabes, las sorbetes y especialmente también el mate edulcorado. Y luego viene ya una parte que es la parte que había quedado pendiente en la jornada de historia colonial del 2020, donde estaba ahí Mariana, si no me equivoco, también presente, donde para poder explicar cómo finalmente ellas adoptan y cómo adaptan también esta tradición hispanoárabe del azúcar medicinal. Y por eso ahí titulé la tercera parte Saberes de cuna, mujeres, oralidad y recetarios de cocina, y una cuarta parte Saberes de celda, médicos, bibliotecas y textos de medicina. Entonces quiero leerles esa
específicamente esa parte, ya donde se explica cómo finalmente ellas, cómo se explica que ellas hayan adoptado esta tradición de este azúcar y este uso médico del azúcar. Entonces, saberes de cuna, mujeres, oralidad y recetarios de cocina. Las prácticas terapéuticas de las monjas de clausura de la ciudad de Santiago durante la época virreinal, específicamente las relacionadas con el uso del azúcar y sus productos derivados tales como dulces de frutas, jarabes, sorbetes y otras bebidas edulcoradas, estaban relacionadas con dos saberes prácticos que transitaban por la estrecha frontera entre la medicina y la cocina. Ambos se sustentaban en una antiquísima tradición hispano-árabe difundida en el Reino de Chile a partir de conocimientos de recetarios españoles y de la circulación de tratados médicos europeos. En el caso de los recetarios, correspondía a un saber femenino recibido por las religiosas en el seno de sus hogares, mientras que los tratados estaban asociados a un saber masculino divulgado intramuros a partir de los médicos que frecuentemente las asistían en sus celdas. Como demuestra el ejemplo de Sor Úrsula Suárez, la consideración terapéutica del azúcar la había aprendido en su núcleo familiar antes de ingresar al monasterio de Clarisas de Plaza de Armas, es decir, previo a los 12 años. Se trataba de un saber asimilado en las casas de sus abuelos, donde cultivó las primeras letras y tuvo la posibilidad de compartir cotidianamente con diversos familiares descendientes de españoles, entre ellos su tía abuela, su bisabuela y su abuelo materno. En esta última morada, donde la habían enviado para que aprendiera bordado y costura, la pequeña Úrsula fingió dolores corporales en alguna oportunidad, con el fin de sortear un conflicto que había tenido con quien le enseñaba dichas artes manuales. Tras el incidente, su madre la visitó muy afligida, llevándole alimentos y remedios. Dice la cita: todas discurrían sobre mi enfermedad fingida de la costilla hundida, y estaban tan muertas que aunque la tentaban, no conocían estaba buena, y estaban hechas una pena con la enferma de embustera. Querer contar cuando a mi madre le fuera a visitar, fuera nunca a acabar. Ella vino desailada con una criada, cargada de aves y conservas para la enferma, señaló en su autobiografía. Aunque se trataba en su mayoría de un saber transmitido en Chile de manera oral, como sugiere la fuente aludida, lo cierto es que sus antecedentes directos estaban vinculados a la cultura escrita de la monarquía hispánica y a la profusa circulación de recetarios de cocina desde el siglo XVI en adelante, donde se constata ampliamente el uso médico del azúcar. En efecto, la consideración terapéutica de este producto estuvo presente desde el primer recetario de cocina editado en España, el libro de guisados, manjares y potajes intitulado Libro de Cocina, escrito hacia 1490 por el maestro catalán Ruperto de Nol, que recomendaba la ingesta de bebidas o comidas dulces apelando a los poderes reconfortantes de esta materia prima. Proponía, por ejemplo, la receta de un electuario de guindas para los enfermos que han perdido las ganas de comer, otra para hacer venir el frío al que tiene fiebres agudas, preparada con zumo de granadas y azúcar, además de una receta de salserón blanco para dolientes, elaborada con almendras, caldo de gallina, azúcar y canela. No faltaban tampoco las recetas para elaborar manjar blanco y mazapanes, con el fin de estimular el esquivo apetito de los enfermos, platillos que sabemos que también realizaban las monjas de Santiago. Otro recetario de la época, de autor desconocido pero datado entre los últimos años del siglo XV y los comienzos del siglo XVII, también evidencia el prestigio que tenía en esta época el azúcar por sus cualidades medicinales. Se trata del Vergel de Señores, cuyo libro primero entrega diversas recetas de conservas y electuarios donde destacan frutas y frutos secos muy utilizados por las religiosas de Santiago, membrillos, duraznos, naranjas, peras, ciruelas, almendras, entre otros. Asimismo, proporcionaba una receta específica para el mazapán que se hace para dolientes debilitados, muy similar a la presentada por Nona. Los 4 libros del arte de la confitería de Miguel de Baeza, primer libro de confitería publicado en castellano, destacaba la enorme utilización del azúcar por sobre la miel, sobre todo a partir de la extensión de este cultivo, primero en las Islas Canarias y después en América. Fruto de la transferencia cultural de la tradición hispano-árabe a la península ibérica, este recetario le atribuía propiedades energéticas saludables y curativas casi milagrosas, por lo que el autor le dedica una encendida alabanza. El importante recetario barroco y cortesano de Francisco Martínez Montiño, titulado Arte de Cocina, Pastelería, Bizcochería y Conservería,
y publicado por primera vez en Madrid en 1611, también presentaba recetas con azúcar específicamente para enfermos y convalecientes. Por ejemplo, la casolilla de ave para enfermo, la que se preparaba con una pechuga de ave, huevos, pimienta, nuez, cilantro, azúcar y canela. Asimismo, incorporaba a la receta de pajarillos gordos asados una salsa agridulce de acompañamiento especial para enfermos, preparada con zumo de limón, canela, pimienta, sal, caldo y azúcar. También se incluía una sopa de borrajas con un poco de azúcar molida y una pizca de canela y pimienta, demostrando una vez más que para que este producto en principio de lujo fuese considerado medicinal, era fundamental combinarlo con especias. Para el siglo XVIII, en tanto, destaca la publicación del nuevo arte de cocina de Juan de Altamiras, monje franciscano a cargo del convento de San Diego de Zaragoza. Según los investigadores, es un documento que permite conocer las características de la alimentación de las clases populares, por lo que se podría arguir, a propósito de la inclusión de recetas edulcoradas específicas para enfermos, que la consideración terapéutica del azúcar ya no solo tenía alcance en las capas más altas de la sociedad española, como había sucedido en los siglos anteriores. También fue incorporada una preparación de pavos asados con la misma salsa agridulce que un siglo antes había presentado Martínez Montiño para los dolientes. Saberes de celda, médicos, bibliotecas y textos de medicina. En el interior de los claustros chilenos de la época colonial, la asistencia de los enfermos dependía del trabajo mancomunado de diversos individuos. Por un lado, era clave el rol de las abadesas en tareas de coordinación y contención emocional, y también de las monjas enfermeras en labores prácticas y propiamente corpóreas. Por otro, eran esenciales las visitas que recibían frecuentemente por parte de médicos, cirujanos, barberos, sangradores y curanderos. Con respecto a los médicos, las fuentes conventuales analizadas manifiestan la presencia intramuros de los siguientes profesionales para el siglo XVIII, específicamente en el caso de los monasterios antiguos de Santa Clara y el monasterio de Dominicas de Santa Rosa. Jorge de Ochoa, Antonio de Carna de Seda, José Dávalos Peralta, Domingo de Vin, Juan Álvarez García, Luciano Machuca, José Llenes, Pedro Manuel Chaparro, José Antonio Ríos, Manuel Julián Grajales y Eusebio de Oliva. La labor de todos estos sujetos se enmarcaba en un contexto cultural donde el conocimiento en este ámbito se transmitía a través de la palabra escrita, situación que fue cada vez más evidente desde el siglo XVIII en adelante. En efecto, como han demostrado las investigaciones de Mariana Labarca acá presente, entre 1700 y 1800 circularon más de 300 títulos distintos relativos a temáticas médicas, cantidad y diversidad que viene a refutar el supuesto aislamiento geográfico y científico del Reino de Chile durante esta época. De este vasto conjunto de títulos, es fundamental señalar que varios de ellos presentaban recetas médico-culinarias elaboradas con azúcar. En la biblioteca de la Botica Jesuita de Santiago, consulta obligada para los médicos y los estudiantes de la Real Universidad de San Felipe, y probablemente también para quienes asistían a las monjas de clausura, se encontraba el texto de Nicolás Bocángel, titulado Libro de las enfermedades malignas y pestilentes de 1600, el cual sugería como purgante la ingesta de un electuario lenitivo preparado a base de hojas de sen, cebada, ciruelas, tamarindos, violetas, zumo de rosas y azúcar. Asimismo, recomendaba beber un zumo de sidras más limones, membrillos, naranjas y azúcar para destemplanzas calientes y húmedas cuando pretendemos enfriar y desecar y quitar el herbo de los humores. Y como forma de prevenir cualquier enfermedad maligna, además de movimientos y ejercicios del cuerpo, proponía para finalizar las comidas el consumo de anises confitados, peras y avellanas en conserva. Lo interesante acá es destacar que a principios del siglo XVII no solo se está hablando de curar o aliviar las enfermedades, sino que también de prevenirlas a través de una dieta adecuada que incluía alimentos con caña de azúcar, algo que hoy día nosotros también en nutrición se habla mucho de ello. También esta misma biblioteca contaba con ejemplares del Tirocinio Práctico Médico Químico Galénico de Pascual Francisco Virrey y Manje, libro que planteaba diversas recetas según los tipos de afección. Para la parálisis del cuerpo, este médico valenciano presentaba una receta diaforética
compuesta por hojas de cardo, cálamo aromático, escordio, palo santo, raeduras de cuerno de ciervo y marfil, zarzapilla, enebro, laurel, romero y azúcar. Para evitar la epilepsia en recién nacidos de padres con esta enfermedad, recomendaba un jarabe edulcorado con azúcar clarificado, masachicoria y ruibarbo, el que debía administrársele a cucharadas durante la lactancia. En el caso del catarro, Virrey y Monje indicaba ingerir un conocimiento de palo santo, sasafrás, raíz de china, frescos de nieve y azúcar piedra. Para prevenirlo, recomendaba tomar cada noche una infusión caliente de agua de té con azúcar 2 horas después de la última comida. Otras bibliotecas de la ciudad, en su mayoría particulares, consignaban ejemplares de algunos clásicos de la medicina doméstica, entre ellos Aviso al pueblo acerca de su salud, del francés Samuel Tissot, Medicina doméstica del escocés William Buchan, Florilegio medicinal de todas las enfermedades del jesuita Juan de Steinefeld, Despertador médico con su botica de pobres de Alfonso Sánchez, y el libro de medicina llamado Tesoro de pobres, atribuido a Pedro Hispano, que tuvo numerosas ediciones a partir del siglo XIV en adelante. Todos ellos proponen numerosas preparaciones edulcoradas con el fin de curar o evitar determinadas enfermedades. Para aliviar la disentería, por ejemplo, una afección estomacal frecuente en el interior de los monasterios femeninos de Santiago, Tissot sugería la ingesta de una tisana elaborada con naranjas agrias, cortadas en rebanaditas, delgadas y pulverizadas con un poco de azúcar, sobre las cuales se vertía agua hirviendo. Dicha receta debía aliviar, según el autor, los síntomas de esta enfermedad, el frío, la debilidad, la fatiga y las evacuaciones abundantes. Y para mitigar los cólicos que provocaba la indigestión, recomendaba beber agua tibia con azúcar. Tras la realización de las sangrías, en tanto, indicaba al enfermo ingerir una infusión de flor de sauco con un poco de vinagre y azúcar, mientras que para los desmayos causados por la falta de sangre o debilidad, recomendaba consumir un poco de vino hervido con azúcar y canela, además de dormir en una cama bien caliente y perfumada con estos 2 últimos ingredientes. La obra de Buchan, por su parte, impresa en Madrid a pocos años de su primera edición en inglés, proponía prevenir los diversos tipos de epidemias consumiendo alimentos con poderosas propiedades antipútridas, como el vino, la cerveza, el vinagre y por supuesto el azúcar. Asimismo, reconocía las virtudes de este último producto en función de sus cualidades antiescorbúticas. Asimismo, entre las múltiples recomendaciones realizadas por Steinefeld, se incluía, para aplacar el dolor de cabeza provocado por el exceso de sangre, una infusión elaborada con azúcar, agua, cañafístula, hojas de lechuga o calabaza, pepitas de melón o sandía, rosas, anís, manteca de vaca y sal. Para calmar la tos, en cambio, era necesaria la ingesta de una yema de huevo mezclada con azúcar antes de dormir. Y para atenuar la afonía, sugería hacer gárgaras con una bebida tibia, compuesta por cebada, lentejas, hierba mora, zumo de granadas o membrillos, vinagre y un terrón de azúcar. Alfonso Sánchez, en tanto, fue enfático en señalar la importancia que tenía la dieta tanto para los enfermos como para aquellos que mantenían intacta su salud. Cito: "Es tal esencial la dieta que sin ella no se puede vivir, y es la que conserva en simetría todos los humores y espíritus". Fin de cita. En relación a los enfermos, recomendaba siempre tener preparado un puchero de ave o carnero aderezado con azafrán, porque unos tragos de caldo se pueden tomar a cualquier hora y nunca embarazan. Mientras que para empezar la cena, sugería comer lechuga o escarola con azúcar y vinagre. Para alegrar el corazón, quitar la tos, el asma y el catarro, desobstruir el hígado y el vaso, indicaba consumir leche cocida con orégano y azúcar. Con respecto al texto atribuido a Pedro Hispano, destacan allí sus recetas edulcoradas para el insomnio y para los males de pecho. La primera era una sustancia medicamentosa que se elaboraba con tallos de apio, lechuga y azúcar, con la cual debían untarse las sienes de los frenéticos, entre comillas. La segunda era una infusión de manteca de vaca, miel, azúcar, cuya ingesta debía ser paulatina, es decir, cucharada por cucharada. Resulta importante tener presente que el prestigio terapéutico del azúcar, manifestado en todos los textos señalados, se vinculaba a las características de la llamada medicina premoderna,
la que ha sido definida a menudo como galénica en honor al médico romano Galeno, cuyas enseñanzas retomaban y desarrollaban los postulados del griego Hipócrates de Cos. Esta se basaba principalmente en la teoría de los cuatro humores, la que entendía que cada ser vivo poseía una naturaleza particular basada en la combinación de cuatro factores: calor, frío, seco y húmedo, los que a su vez derivaban de la combinación de los cuatro elementos que constituían el universo: fuego, aire, tierra y agua. De este modo, el hombre podía decir que gozaba de buena salud cuando en su organismo los diferentes elementos se acoplaban de manera equilibrada, y la desproporción era entonces la que provocaba las enfermedades. La aplicación de estos postulados por parte de los médicos que atendían a las religiosas se manifestaba, por ejemplo, en los diagnósticos que estipulaban y las indicaciones que les recomendaban. Y ahí le estaba comentando lo que ocurrió con la visita de Domingo de Vin a la monja Sor Rosa de Santinés. Para reparar estos accidentes me parece necesario salga del monasterio al campo, cuyos aires puros le serán de un gran auxilio, y para que pueda hacer ejercicio, tanto en caleza como a caballo, con lo que el humor detenido en las glándulas mesentéricas se adelgazará. Como sugieren los tratados europeos analizados, muy probablemente conocidos y utilizados por los profesionales que atendían a las monjas chilenas, el consumo de azúcar también se presentaba como un recurso terapéutico para combatir sus diversos desórdenes humorales, específicamente por las cualidades de sustancia activa y las propiedades excipientes y conservantes que la farmacopea clásica y la tradición hispanoárabe le atribuían a este codiciado producto. Además, esto es lo importante, de la cultura festiva y el mundo de la cocina monástica, las fuentes revisadas sugieren que esta podría haber sido una de las razones de la frecuente elaboración y degustación de platillos edulcorados por parte de las religiosas de clausura, y de la famosa mano de monja del Reino de Chile, que en este caso podríamos apodar como mano de monja galénica, la que fundía armónicamente el arte de la cocina con la milenaria sabiduría médica.